Hoy en el frasco. It's Henry Kissinger's 100th birthday. Yes, the man who served as National Security Advisor and Secretary of State to two Republican presidents, Richard Nixon and Gerald Ford. Calificado de intelectual, estadista, brillante negociador, hasta de cínico, arrogante, ególatra y criminal de guerra. Hay pocos rincones o conflictos en el planeta donde no haya dejado de alguna manera su huella. Según un informe del Pentágono, Henry A. Kissinger aprobó cada uno de los 3.875 bombardeos de Camboya en 1969 y 70. Killed as many as 150,000 civilians that Kissinger authorized during the U.S. war in Vietnam. El terrorismo Estado acá entró de la mano de Kissinger, organizando las dictaduras de este cono sur de América Latina. In 1964 in Brazil, in 1971 in Bolivia, in Chile and Uruguay in 1973, and in Argentina in 1976. As for Kissinger himself, the evidence that he has committed war crimes in South America, as well as Vietnam and Cambodia, have been mounting for decades. But he seems immune to the law. Human rights advocates consider Kissinger a war criminal who has escaped accountability. Con 100 años e incontables kilómetros recorridos, Henry Kissinger todavía quiere influir en el mundo. He is an imperialist warmonger who has to answer for, which he has not answered for yet, thousands and thousands, hundreds of thousands of unnecessary deaths. Además, hablaremos sobre la dura situación en Haití con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor con 100 minutos de experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, medio sin cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Una de las figuras clave en la política exterior estadounidense, lo que ya es decir algo, ha cumplido un siglo de vida y aquí veremos dos titulares que lo abordan de formas diametralmente opuestas. Henry Kissinger, 100 años del genio y figura del poder de Norteamérica, estadista, estratega y leyenda viviente. Kissinger, 100 años del diplomático que impulsó dictaduras y genocidios. ¿Cómo es posible que existan puntos de vista tan disímiles? ¿Será que alguna de las dos versiones se quiere olvidar de algunos detalles e intenta pasar de esto a esto? Henry Kissinger, el halcón, cumple un siglo y pasa de buitre a paloma. Y otros medios que quizás se tomaron el tiempo de analizar el prontuario de este personaje plantearon títulos con algunas dudas. El polémico legado de Henry Kissinger que sigue causando controversia en Estados Unidos. Henry Kissinger cumple un siglo de vida, ¿visionario político o belicista? Estadista brillante para algunos, criminal de guerra para otros. Bueno, hay algunos elementos que inclinan la balanza y bastante por aquello del criminal de guerra. Por ejemplo, archivos desclasificados soviéticos y estadounidenses dan cuenta de la participación de Kissinger en los bombardeos sobre Laos y Camboya. La campaña se llevó a cabo en secreto, pues Kissinger sabía que el Congreso se opondría al bombardeo de un país neutral. Kissinger participó en la operación y se mostró entusiasmado con la estrategia. Una estrategia que tuvo a civiles como las principales víctimas. Según la periodista Elizabeth Becker, que cubrió este hecho, las bombas arrojadas igualaron a las lanzadas sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. We would be able to hear the conversation between the pilot, the American pilot in the air, and the American embassy, which was illegally directing the airstrikes. We couldn't understand why there were so many civilian casualties in this war. Why were they hitting all these civilians in villages? El bombardeo secreto estadounidense de Camboya mató a unos 150.000 civiles, autorizado por Kissinger durante la guerra estadounidense en Vietnam. Estados Unidos lanzó 500.000 toneladas de bombas sobre Camboya entre el 69 y el 73. Claro, lo que pasa es que en 1973 Henry tuvo que parar con los bombardeos porque tenía que ir a recibir un premio. La entrega del Premio Nobel de la Paz a Kissinger y Le Ductot despierta muchas críticas. Efectivamente, ya en ese momento, quienes le entregaron el premio a Kissinger, que también recibió Barack Obama décadas después, sabían que todo se trataba de una pantomima. El organismo del Premio Nobel sabía que era poco probable que el acuerdo de Kissinger en Vietnam en 1973 trajera la paz según documentos.
Pero toda la sangre derramada en aquella parte del mundo no pareció ser suficiente para Mr. Kissinger. Además de ostentar el triste récord de ser el responsable de tantas muertes en el sudeste asiático, se lo acusa de haber sido el diseñador del Plan Cóndor. El plan fue propuesto por Henry Kissinger, secretario de entonces de la presidencia de los Estados Unidos. ¿Y qué fue en pocas palabras el Plan Cóndor que tuvo lugar en plena Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética? Los Estados Unidos querían evitar la expansión del comunismo soviético a cualquier precio durante la Guerra Fría. Por eso intervinieron en la política de varios países latinoamericanos, suministrando armas o dando apoyo a golpes de Estado para derrocar a los gobiernos de izquierda en Latinoamérica. The Condor program existed during both the Nixon, Ford, and Carter administrations. The Nixon-Ford administration directly financed and armed many of the dictatorships involved. Así, el plan o la Operación Cóndor dio inicio a una época de terror en Latinoamérica y con alguien orquestando todo bajo las sombras. El terrorismo ha estado acá, entró de la mano de Kissinger, organizando las dictaduras de este cono sur de América Latina. In 1964 in Brazil, in 1971 in Bolivia, in Chile and Uruguay in 1973, and in Argentina in 1976. ¿Coordinando dictaduras? Pero no puede ser real, si Estados Unidos es el gran promotor de la democracia mundial y galáctica. Bueno, no tanto. The new regimes were ruthless, subjecting their opposition to measures like targeted arrests, imprisonment, torture, kidnappings, rape, and murder. Trade unions, students, artists, and anyone suspected of being left-leaning or with Marxist sympathies were targeted. Así, quien hoy es alabado por cierta prensa como estratega de la diplomacia, fue quien aprobó esos crímenes y lo dice hasta un medio como ABC. Kissinger aprobó los métodos de la dictadura argentina y la Operación Cóndor. Una operación que lógicamente contó con la complicidad del poder mediático. Ahora, ¿cuál era el objetivo de este plan impulsado por Estados Unidos? El objetivo era instaurar a través del terror un nuevo orden económico y social, en línea con las restantes dictaduras latinoamericanas asociadas en el marco del Plan Cóndor. Traducción: neoliberalismo. Y Chile, bajo el régimen de Pinochet, fue uno de los primeros en implementarlo. Pero para eso había que derribar al gobierno de Allende, elegido por el pueblo. Derribarlo, el ataque a Chile ordenado por Nixon y Kissinger que muestran los registros de la Casa Blanca. Desclasificados documentos que revelan cómo Nixon y Kissinger prepararon el golpe contra Salvador Allende. De todos modos, no hacían falta esos documentos para saber la verdad. El propio Kissinger, ya en 1970, decía esto unos meses antes del triunfo electoral de Allende. No veo por qué tenemos que esperar y permitir que un país se vuelva comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo. Arrogancia es poco, y si hoy el tipo está libre y va donde quiere, al menos no lo puede hacer tan tranquilo, porque por más homenajes que le hagan, hay quienes le recuerdan su verdadero pasado. Manifestantes acusaron a Kissinger en Congreso norteamericano de ser arquitecto del golpe de Estado en Chile. Nieto de Allende, homenajes a Kissinger son un lavado a su imagen y a sus crímenes. Y hablando de lavar su imagen, su hijo también le ha dedicado una columna en el Washington Post. Mi padre, Henry Kissinger, cumple 100 años. Esta es su guía para la longevidad. Bueno, bastó ese título que buscó hacer foco en la longevidad para que en las redes dieran algunas respuestas sobre ese oscuro currículum. Paso 1. Mata a millones de personas. Henry Kissinger es mayor que el Che Guevara, Martin Luther King, Malcolm X y Patrice Lumumba. Tiene la sangre de al menos 3 millones de personas en sus manos. Pero por supuesto tenemos a cierta prensa que con las décadas intenta que olvidemos el rastro de sangre y muerte de algunos individuos solo porque vivieron mucho. Kissinger ha vuelto para explicarnos cómo funciona el mundo. Por otro lado, hay analistas que, lejos de verlo como una suerte de estratega sin igual, denuncian que no hizo más que replicar el viejo y conocido método del tío Sam. El ensayista y docente universitario Jorge Mahfoud dice: Kissinger no inventó nada en materia de manipulación mediática y de masacres preventivas en nombre de la libertad y en procura de más poder. No lo distingue nada de otros psicópatas que actuaron en el siglo XIX y antes de la Guerra Fría, sino su longevidad. Quizás lo más preocupante es que hoy haya medios que no solo lo validen, sino que después de todo lo que vimos, insistan en promoverlo como una suerte de maestro o ejemplo para las próximas generaciones. Un siglo de Henry Kissinger, el profesor que diseñó un nuevo orden.
Kissinger y una lección para la formación de futuros líderes. Pero mientras gran parte de esa prensa dominante, sabiendo el daño que ha provocado a millones de personas, insiste en mostrarlo como un referente, otros no opinan lo mismo. Henry Kissinger, criminal de guerra, sigue prófugo a los 100 años. Debería haber sido juzgado en la Corte Penal Internacional. Y no, eso nunca sucedió. Lo cierto es que Kissinger siguió siendo materia de consulta para el gobierno estadounidense. Y en ese sentido, tras la caída del muro de Berlín, dijo lo siguiente: ahora el enemigo es el Islam. Eso fue más de una década antes del más que controversial atentado a las Torres Gemelas, con el que Washington se autoadjudicó carta blanca para desatar otros baños de sangre. Guerras de Estados Unidos dejan más de 4.5 millones de muertos en 22 años. Durante las recientes 2 décadas han causado el desplazamiento de más de 38 millones de personas en todo el mundo. Tal vez cuando los medios dominantes definan a alguien como una suerte de ajedrecista, debamos detenernos a analizar la diferencia entre quien mueve las piezas y quien es capaz de incendiar todo el tablero para eliminar a sus adversarios. Ahora los invitamos a ver lo siguiente para hablar con nuestro invitado del día. Los escuadrones de la muerte en Haití muestran fusiles de asalto y munición traídas desde Estados Unidos, que mantiene la desestabilización perpetua en el país para justificar su intervención y saqueo. La desestabilización reciente que ha provocado Estados Unidos en Haití, primero matando a un presidente para cambiar de títere y luego creando estas bandas, ha provocado 1.400 muertos en apenas unos meses. Bueno, muy bien. Y se trata de un tema que no casualmente es ignorado en los medios hegemónicos. Y para hablar de él tenemos el gusto de tener en el estudio a Jackson Jean, que es periodista haitiano. Jackson, bueno, es un gusto tenerte aquí en el programa. Un gusto por la invitación también. Muchas gracias. Bueno, Jackson, ¿en qué momento surgen estos grupos armados y concretamente cuál es el rol que tiene Estados Unidos allí? En realidad, los grupos armados se empezaron a conformar en el país desde a partir de 1991. Primero eran conformados para darle el golpe de Estado al primer presidente democrático, que era Jean-Bertrand Aristide, y después apareció como una de las estrategias para seguir justamente controlando la seguridad del país en sus intereses. En 2004 íbamos a tener otro grupo armado, se llamaban GNB, y van a dar otro golpe de Estado al mismo presidente democrático que supuestamente Estados Unidos facilitó el regreso. Y desde entonces las bandas armadas tienen un solo dueño, digamos. Y si uno ve, digamos, las propagandas de las bandas, porque usan muchas las redes sociales mostrando sus armas, se puede ver claramente que sus fábricas, o digamos, se escriben las armas made en Estados Unidos. Y por lo tanto, el país tiene un embargo de armas de guerra desde 1991, cuando recibió el golpe de Estado. Así que la policía no puede comprar estas armas que poseó las bandas armadas y las bandas, ellos tienen estas armas. Así que la policía se encuentra actualmente en una situación donde no puede enfrentar a las bandas armadas. No solo están totalmente bien federados por la BINU, que es la Oficina Integrada de las Naciones Unidas, especialmente por la señora Lalim, que federó a las bandas armadas, son bien organizados y además cuentan con armas que no posee la policía. Así que Estados Unidos tiene obviamente un rol bien específico, porque hasta ahora no hay declaraciones, tampoco decisiones de Estados Unidos para impedir a que estas armas salen de sus aduanas. Ahora hemos visto, digamos, que ha recrudecido la violencia en los últimos tiempos. Incluso se han visto, bueno, enfrentamientos en las calles. Vos estuviste recientemente allí. ¿Cuál es concretamente la situación ahora? En realidad, los enfrentamientos en las calles son bandas de distintos, el gobierno Mateli, que era el gobierno de 2011 hasta 2016, y el gobierno siguiente, que es el gobierno Jovenel Moïse, quien fue asesinado después de que tuvo un conflicto entre Jovenel Moïse y Martelly, quien era su padrino para ser candidato y ser presidente, y después obviamente fue asesinado. No sabemos tampoco si su padrino Martelly tiene también su dedo en este asesinato, pero lo cierto es que él, Jovenel Moïse, creó su banda armada
y por tanto Martelly tiene también sus bandas. A veces es una disputa donde las bandas de Martelly quieren tomar zonas o barrios donde están ocupando bandas armadas de Jovenel Moïse. Hay dos bandas, hay una federación que se llama G9 y hay otra que es GPEP, es G-Pueblo. Así que hay una banda que está totalmente controlado por Martelly y otro que fue controlado por Jovenel Moïse antes de que fue asesinado. Así que la pelea es una pelea política, no tiene nada que ver con una pelea, digamos, una guerra civil, no es una guerra civil. Ahora te invito a ver el siguiente titular de fines del año pasado, fíjense. Haitianos expulsan buque Hospital de Marina de Estados Unidos, dicen que es ladrón. Bueno, Jackson, vemos estas manifestaciones de un pueblo que evidentemente está harto, sin embargo se ven movimientos de Estados Unidos y otras, digamos, potencias que parece que intentan volver a una intervención directa. ¿Vos lo ves así? Sí, hay muchos intentos anteriormente, es decir, en 2022, para que haya una intervención militar, sobre todo cuando digamos, los movimientos populares sociales y de los campesinos ocuparon la calle con el movimiento Bouakali. Este movimiento, que significaría desobediencia civil, impidió, digamos, los barcos de gasolina, los barcos de la nafta de Estados Unidos ingresó en el país y así amenazó los intereses del gobierno. Teníamos un presidente muerto, teníamos el parlamento caducado, no tenemos ejército, no tenemos Tribunal Superior Suprema, no tenemos Tribunal Suprema. Así que estábamos en un país donde todas las instituciones fueron totalmente vacías. Y mientras tanto teníamos un pueblo en la calle. Y claro, eso, digamos, dio miedo al imperialismo norteamericano, que conformó un grupo que se llama COEGUP, que es una especie de sindicato de embajada, violando así todas las convenciones internacionales. Y en el grupo la embajada de Estados Unidos está en la cabeza. Y cuando vieron que está amenazado digamos, sus intereses, el pueblo en la calle, mientras está reconfigurando Latinoamérica con más gobierno de izquierda, y eso justamente agitó, digamos, de parte de Estados Unidos la cuestión de intervención militar a través, obviamente, de la BINU, que es la Oficina Integrada de las Naciones Unidas. Y actualmente, como la situación está un poco calmada políticamente, no se siguió agitando esto porque ellos están calmados un poquito. Sin embargo, esto es claro que las instituciones, los agentes que pusieron el imperialismo en Haití están totalmente destruidos y no pueden seguir más. Y por eso justamente los militares son quienes siempre vinieron para actualizar estas instituciones que están protegiendo sus intereses en detrimento del interés del pueblo. Pero actualmente, obviamente, estamos viendo cómo está evolucionando Haití. Haití es un país muy imprevisible, así que estamos viendo, pero lo cierto es que el pueblo sigue luchando en contra de cualquier forma de intervención militar o institucional. Ahora, Jackson, en el programa estuvimos hablando acerca de la figura de Kissinger, ¿no? A propósito de que cumplió 100 años, y bueno, uno de sus actos quizás más crueles en política exterior ha sido el Plan Cóndor. En Haití, se puede decir, bueno, durante prácticamente 30 años, la dinastía Duvalier estuvo presente, digamos, y avalada por Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir de este periodo? Haití, desde 1915 hasta hoy en día, fue siempre un laboratorio donde el imperialismo, digamos, prueba todas, digamos, las maniobras políticas e internacionales para destabilizar, para dar golpe de Estado, para realizar magnicidio. Así que Haití, como decís, fue también uno del país, quizás el primero en la que el gobierno estadounidense empezó a soportar al gobierno Duvalier en 1957 y que duró casi 40 años en el poder. Y finalmente se derrocó el gobierno porque Estados Unidos quiso
digamos, cambiar el discurso sobre la democracia y era obviamente contradictorio soportando a Duvalier mientras sosteniendo un discurso de democracia y de derechos humanos. Y cuando cambió en 1991 a un gobierno popular, eso era justamente un fracaso y no era algo esperado por Estados Unidos porque quiso que era un gobierno más de derecha que sea presidente. Y empezó a armar golpe de Estado, armar grupo. Y además hay una historiadora que explicó muy bien la historia, se llama Suzy Cato, donde Estados Unidos lo que hizo prácticamente en 1991 es crear una izquierda que está a su favor y una derecha, y uno cree que la izquierda está en contra de la derecha y la derecha mientras que él está jugando con los dos. El golpe que recibió Jean-Bertrand Aristide en 1992 y finalmente cuando se reclasificó de Estados Unidos condenó este golpe y después vino con Jean-Bertrand Aristide en 1993 para decir que estamos apoyando la democracia. Era justamente bajo este discurso que volvió. Pero hace firmar el gobierno varios acuerdos para privatizar a las empresas públicas. Y después, cuando declasificó los documentos del Pentágono, se observó que todos los militares que dieron golpe a Jean-Bertrand Aristide eran agentes de la CIA. Así que era un doble juego de parte de Estados Unidos. Y es justamente lo que está pasando en América Latina. Que tengo un compañero, Lautaro, que llamó lo que está pasando el nuevo Plan Cóndor. Así que Haití, en el marco obviamente del Plan Cóndor, así como del nuevo Plan Cóndor, es un laboratorio. Y por eso Haití también debe ser muy importante para los latinoamericanos. Debe ser considerado dentro de sus análisis, dentro de la agenda mediática, porque no es inocente lo que está pasando en Haití y tampoco es digamos, cerrado. Es algo posiblemente que podría aplicar en cualquier lugar de América Latina. Ahora, por último, Jackson, ¿qué crees que concretamente se puede hacer desde la Patria Grande para solidarizarse, no solo solidarizarse, sino que Haití, digamos, sea considerado como parte de la Patria Grande y que digamos, haya una preocupación genuina y soluciona los problemas? Una de las mejores formas de ayudar a Haití es no ayudarla. Haití sabe cómo ayudarla a sí mismo. Y por eso siempre en las notas tanto de las comunidades haitianas que están en Latinoamérica, en el Norte de América, en el Occidente, siempre solicitamos solidarización para visibilizar lo que está pasando. Porque si no está visibilizado, no existe. Y si no existe, así que el imperialismo puede inventar cualquier cosa como lo inventó en Irak, como lo inventó en Afganistán, para obviamente ejecutar sus planes. Y sabemos que somos un país sin ejército, somos un pueblo que está en condiciones materiales muy, muy vulnerables, así que Latinoamérica puede ayudar a Haití. Cooperar, Haití necesita obviamente cooperaciones con otros países porque somos un país latinoamericano y estamos en la región. Necesitamos cooperaciones incluso en materia militar. ¿Por qué no podemos tener cooperación con China, con Rusia, con países latinoamericanos, Argentina, Venezuela, Cuba? ¿Por qué? Podemos luchar contra las bandas armadas si tenemos un gobierno para el pueblo. Y por eso justamente la mejor forma es no ayudar, es cooperar, es solidarizar. Bueno, Jackson, muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Gracias por la invitación, sobre todo por la visibilización del país. Y nosotros, bueno, como siempre, nos vamos a un retro-tweet. Les pedimos que presten atención porque por supuesto está relacionado a todo lo que hablamos en el programa del día de hoy. Vean. Ha llegado la hora de que las masas oprimidas se levanten contra las superpotencias arrogantes y los devoradores del mundo, y dejen de sentarse pasivamente esperando que suceda un milagro que pueda traer la liberación de los oprimidos de la dominación de los poderosos. Imam Khomeini. En el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento del fundador de la Revolución Islámica, una frase que justamente nos invita a reflexionar acerca de la importancia de no quedarnos sentados ante las injusticias y actuar desde nuestros lugares condenando y denunciando a esas élites que pretenden seguir oprimiendo a los demás en beneficio propio. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí por Hispan TV. Muchas gracias.